A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Aquí en Sucesos, un día como hoy. En el año de 1904 nació un niño y su padre recordó que años atrás había muerto otro hijo suyo al que no podía olvidar. Entonces decidió reemplazar a aquel niño ausente y bautizar al recién nacido con el mismo nombre, y lo llamó Salvador. Para aquel pequeño, apenas tuvo un poco de conciencia. Fue una experiencia emocional altamente traumática el visitar el cementerio y llevar flores a una tumba donde aparecía su propio nombre. Aquellos dos niños, el que estaba sepultado y el que llevaba las flores, se llamaban Salvador Dalí. Otras decisiones del padre marcaron la vida del niño. El padre era un republicano, laico, y sin embargo lo matriculó en una escuela religiosa altamente ortodoxa llamada Hermanos de la Doctrina Cristiana, en la cual se alteró aún más el temperamento del joven estudiante. Las excentricidades de Salvador Dalí no son todas narrables. Al parecer, la muerte de su madre lo hundió en una profunda depresión y entonces afirmó: quería vengar ante Dios la muerte de mi madre y para eso decidí alcanzar la gloria. Pero poco tiempo después, cuando se hizo surrealista, pintó un cuadro de un sagrado corazón de Jesús y escribió encima de él: yo escupo sobre mi madre. Tal afrenta provoca la ira de su padre, que lo expulsa inmediatamente de su hogar. Cuando inicia sus estudios de arte, Salvador Dalí se convierte en el centro de todas las miradas. Se viste de luto con grandes melenas y patillas y lleva botas de cazador. Luego se corta el pelo, lo engomina y viste como un lord inglés. Dalí, cuya vida sexual sigue siendo un misterio y motivo de especulaciones, tuvo un extraño amor que le marcó la vida. En alguna ocasión recibió en su casa al poeta Paul Eluard y a su esposa Gala. En un momento, Dalí le dijo en baja voz a Gala: me gustaría volverla a ver en cualquier otro momento. Entonces, ella respondió: ¿de qué estás hablando, pedazo de tonto? ¿Qué quieres decir con eso de que te gustaría volverme a ver? Te informo que nunca más nos volveremos a separar en esta vida. Y así fue. Esa semana empezaron a vivir juntos hasta el fin de sus días. La vida de Salvador Dalí fue un vuelo permanente entre la genialidad, la irreverencia y la extravagancia. Cuando los surrealistas decidieron expulsarlo de su movimiento, Dalí respondió: no podéis expulsarme del surrealismo. Yo soy el surrealismo. Así era Dalí, alguien que con su pintura y con su turbulenta personalidad marcó el arte del siglo XX. Y estaban haciendo un día como hoy, 11 de mayo de 1904. Aquí en Sucesos, un día como hoy. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a la presente edición de este lunes 11 de mayo del 2026 del noticiero Telesucesos, el cual ustedes lo ven y lo escuchan desde cualquier parte del mundo a través de la señal 100% digital de www.telesucesos.net. En Facebook, Telesucesos Quito, y en YouTube, Telesucesos HD. Vamos con los titulares de la presente emisión. Titulares. Superintendencia aprueba operación sobre Quipor. Grupo Mexicano toma control indirecto del aeropuerto de Quito. Escuadrones de carretera volverán a operar en las vías del país. La Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos intensifica controles en gasolineras por denuncias de desabastecimiento de gasolina extra y Ecopaís en Quito y Guayaquil. Consejo Nacional Electoral organizará 45 debates electorales para las seccionales 2026. Contraloría recibió pedido del Consejo de la Judicatura para que audite gestión 2020-2026. Alimentar palomas en espacios públicos de Quito está prohibido. El editorial será de Miguel Rivadeneira. Primero mejoren. Tendremos entrevistas con Cristian Zurita, periodista, el tema Sinohidro y el regreso de Lenín Moreno. Francisco Rivadeneira, exministro de Comercio, por su parte, habla sobre la comunidad andina obliga a desmantelar aranceles entre Ecuador y Colombia. Vamos con el desarrollo de la información. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece.
nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Superintendencia aprueba operación sobre Quipor. Grupo mexicano toma control indirecto del aeropuerto de Quito. La Superintendencia de Competencia Económica autorizó a la compañía mexicana Aeropuerto de Cancún la adquisición de una de las compañías controlantes de Quipor, que es el concesionario del servicio del aeropuerto Mariscal Sucre de Quito. Este lunes 11 de mayo, a través de un comunicado, la Superintendencia informó sobre esta operación que permite la adquisición indirecta del control de las compañías que están a cargo de la operación del aeropuerto Mariscal Sucre de Quito. Quipor está integrada por una asociación de compañías de Brasil, Motiva, Colombia, Odinsa S.A. y Estados Unidos, Has Development Corporation, según la información disponible en su página web. La compañía mexicana Aeropuerto de Cancún adquirió el 100% de las acciones de la empresa brasileña, que hasta ahora ha mantenido una participación indirecta de control sobre la corporación Quipor, detalló la Superintendencia Aeropuerto de Cancún S.A. DCB es parte, además, de un grupo internacional dedicado a la prestación de servicios aeroportuarios. Este grupo no desarrolla actividades económicas en Ecuador, resaltó la superintendencia. La autorización se dio tras concluir que la transacción no genera riesgos para la competencia ni altera el funcionamiento del mercado analizado, asegura la Superintendencia de Competencia Económica. Esta operación no modifica la estructura del mercado, no incorpora un nuevo competidor efectivo ni elimina un operador existente en el Ecuador. Escuadrones de carretera volverán a operar en las vías del país. El gobierno nacional entregó 150 motocicletas y 544 radios a la Dirección de Tránsito de la Policía Nacional, como parte de una estrategia para fortalecer el despliegue territorial, mejorar la capacidad de respuesta y reforzar la seguridad vial en el país. Esta entrega fue realizada por el presidente de la República, Daniel Noboa, junto al ministro del Interior, John Reinberg, quien destacó que estos equipos permitirán ampliar la presencia operativa de la Policía Nacional en las vías del Ecuador. La Policía Nacional, bajo la dirección del Ministerio del Interior, tiene a su cargo la gestión y el control de tránsito y transporte terrestre en más del 70% de la red vial nacional. En ese contexto, Reimer señaló que la incorporación de nuevas motocicletas y radios buscan mejorar la respuesta policial ante accidentes de tránsito, emergencias y posibles hechos delictivos en las carreteras. Reimer calificó esta medida como un paso histórico y aseguró que el gobierno continuará trabajando para fortalecer la capacidad operativa de la Policía Nacional en materia de tránsito y seguridad ciudadana y control territorial. La Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos intensifica controles en gasolineras por denuncias de desabastecimiento de gasolina extra y Ecopaís en Quito y Guayaquil. La Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos informó este 11 de mayo del 2026 que reforzó sus operativos de inspección en estaciones de servicio de Quito y Guayaquil para verificar el adecuado despacho de combustibles tras múltiples denuncias ciudadanas sobre restricciones en la venta de gasolina extra y Ecopaís, esto es, por posibles prácticas de acaparamiento. La agencia informó que las inspecciones se concentraron en gasolineras señaladas por usuarios debido a problemas de abastecimiento registrados en los últimos días, principalmente en sectores de alta demanda de las dos ciudades. Conductores reportaron estaciones sin disponibilidad de gasolina extra y Ecopaís, límites de venta por vehículos y presuntos cobros informales para acceder al combustible. Ante este escenario, la ARCH activó protocolos de control para supervisar inventarios, volúmenes despachados y cumplimiento de los procesos de distribución. El organismo busca determinar si las restricciones responden a limitaciones logísticas o si existen prácticas especulativas en la cadena de comercialización previo al ajuste del precio de combustible que se realice el 12 de cada mes. Aunque el presidente de la Cámara Nacional de Distribuidores de Derivados del Petróleo del Ecuador, Ivo Rosero, descartó una escasez generalizada, reconoció que varias estaciones se enfrentan dificultades por la reducción en los volúmenes entregados desde terminales estratégicos como el Viaterio en Quito y Pascuales en Guayaquil.
La disminución en oferta obliga a ciertos distribuidores a racionalizar ventas para evitar quedarse sin producto antes de finalizar la jornada, especialmente en estaciones con alta demanda de gasolina subsidiada. Consejo Nacional Electoral organizará 45 debates electorales para las seccionales 2026. El Consejo Nacional Electoral, CNE, confirmó la organización de 45 debates electorales obligatorios para las elecciones seccionales de noviembre del 2026, distribuidos en 21 provincias para prefecturas y 24 cantones para alcaldías con más de 100.000 electores. De acuerdo con el cronograma oficial, los encuentros se realizarán entre el 12 y el 26 de noviembre del 2026. Esta medida busca que la ciudadanía conozca las propuestas antes del silencio electoral, que regirá del 27 al 29 de noviembre, día de los comicios. El organismo electoral detalló que la estructura de los careos se dividirán en 4 ejes temáticos. En el primero y en el cuarto, los candidatos formularán sus propias preguntas para discutir realidades territoriales específicas. Los debates en el Ecuador adquirieron carácter obligatorio tras la reforma de la ley electoral del 2020, aplicándose por primera vez en las presidenciales del 2021. Contraloría recibió pedido del Consejo de la Judicatura para que audite gestión 2020-2026. La nueva administración del Consejo de la Judicatura, a cargo de Mercedes Caicedo, anunció este 11 de mayo del 2026 que inició una verificación de los procesos administrativos, financieros y contratos firmados por la entidad en los últimos 6 años. Para contar con un diagnóstico claro de la situación, la Judicatura pidió a la Contraloría General del Estado el inicio de exámenes especiales y verificaciones técnicas de lo actuado por anteriores presidentes del organismo desde enero del 2020 hasta abril del 2026. Uno de los requerimientos que la presidenta Mercedes Caicedo le hizo a la Contraloría General del Estado es que se analicen los procesos de contratación de personal realizados por sus predecesores en los últimos 6 años. Además, se solicita un estudio profundo de las consultorías y las operaciones administrativas y financieras que se ejecutaron en ese mismo periodo de tiempo. Otro tema que preocupa en el Consejo de la Judicatura son las obras de repotenciación llevadas a cabo en el complejo judicial de la Florida Norte en Guayaquil. En un comunicado emitido este lunes 11 de mayo, la flamante administración de Caicedo aseguró que no ocultará información sobre posibles irregularidades en el sistema de justicia y promoverá mecanismos de control. Alimentar palomas en espacios públicos de Quito está prohibido. La presencia de ratas en la avenida República del Salvador, al norte de Quito, puso sobre la mesa un problema que moradores atribuyen, entre otras cosas, a la alimentación de palomas en espacios públicos, lo que contribuye a la acumulación de desperdicios y atrae plagas. El Comité Pro Mejora República del Salvador solicitó una intervención urgente de las autoridades municipales para controlar la plaga de roedores y atender problemáticas relacionadas con el manejo de la basura y el mantenimiento de espacios públicos. Según los residentes, en el bulevar y en las zonas peatonales del sector, todavía es frecuente observar a personas alimentando palomas, pese a las restricciones vigentes en el Distrito Metropolitano de Quito. La prohibición consta en la Ordenanza Metropolitana 019-2020, normativa que regula la tenencia, protección y control de la fauna urbana en Quito. Dentro de la normativa, las infracciones relacionadas con la alimentación de fauna urbana en espacios públicos pueden ser consideradas graves y están sujetas a sanciones económicas. En Radio Sucesos estuvo Cristian Zurita, periodista. El tema del que habló, Sinohidro y el regreso de Lenín Moreno. Escuchemos lo que opina. La llegada del presidente Moreno en primera nota que debemos señalar es que me genera una enorme incertidumbre desde el ámbito político, ¿sí? Él se fue del país en busca de seguridad jurídica para evitar cualquier tipo de persecución que podía existir en su contra, ¿sí? Y básicamente se fue por este tema. Y hoy, pues, viene al Ecuador para enfrentar el proceso que el día de hoy debería instalarse como audiencia del proceso judicial en el cual
si se instala un proceso judicial es porque se ha determinado la existencia de un delito en el cual directamente está él involucrado. Es decir, aquí de por medio no existen personas más importantes en el caso Sinohydro que él en su accionar como ex vicepresidente y como presidente de la República. Así que, sin duda, esto es un tema netamente político en esta circunstancia. Incluso el expresidente de la República, Lenín Moreno, ha dado ruedas de prensa, llamado a una cadena de medios a dar sus declaraciones con respecto a este tema. Y lo que ha enfilado es pues una serie de dardos contra el correísmo, sin olvidar que todos estos delitos, se dieron en el correísmo, ¿sí? Es parte del correísmo. Puede haber sido una ala distinta que después rompió con el correísmo luego de la implosión del caso Odebrecht, ¿no es cierto? Pero en el cual el expresidente Lenín Moreno está directamente relacionado e involucrado. Y él tal vez sea la ficha más importante para entender cómo es que a partir del acuerdo entre Coca-Cola Sinclair, sí, entre los constructores de Coca-Cola Sinclair, que son Sinohydro, y el gobierno ecuatoriano, se instaló una nueva era en el cual pues China empezó a mantener un serio y forjado control sobre el Ecuador a través de una deuda que ha sido totalmente injusta y que no ha terminado de entenderse. Así que pues la primera pregunta que nosotros hacemos es si es que de por medio puede existir algún tipo de acuerdo político, ¿sí? En el cual el expresidente de la República trata de enfilar sus dardos al correísmo, cuando de por sí, ¿sí? Todos estos hechos pasan por siendo responsabilidad del correísmo y de su gobierno. Acuérdese, Verónica, que todo empieza el 23 de noviembre de 2018, cuando los portales Plan B, Periodismo de Investigación, La Fuente entonces, así se llamaba, y el portal que yo dirijo, Mil Hojas, hicieron justamente una publicación en la cual se identificaba el traspaso de aproximadamente $20,000 de una compañía llamada INA Investment en pago a otra en Suiza que se llamaba Moinat Antigüedades, ¿sí? Y allí pues se establecía el camino de los primeros recursos identificados de los pagos de Sinohydro, ¿sí? A INA, que pues después de las investigaciones fiscales se determinaron que llegaron a ser aproximadamente $70 millones. Por eso se conocía el caso como INA Papers. Ahora, Cristian, recordemos, porque no solamente Lenín Moreno como expresidente, hoy vicepresidente en ese caso, está implicado, también está su familia, su esposa, Rocío González, su hija Irina Moreno, que constan en la lista de los llamados a juicio. ¿Por qué se involucra también a la familia? Quisiera que nos cuente un poco a la ciudadanía que no ha seguido muy de cerca este caso, quizás ya se olvidó por tanto de otros casos que hay. Porque está la familia del ex presidente Moreno involucrada. También están sus hermanos Guillermo Moreno y Edwin Moreno, además de su cuñada Marta González. ¿Por qué está la familia del expresidente en este caso? Porque todos estaban involucrados en hechos de corrupción, ¿sí? Esa es la pregunta que se puede responder de la forma más sencilla. Ahora, para ir desglosando, ¿sí? El hermano del expresidente Lenín Moreno, Edwin Moreno Garcés, constituye la empresa INA Papers en Belice, ¿sí? Luego de la constitución de INA Papers en Belice existe un traspaso de acciones de esta empresa, ¿sí? Por parte del hermano del presidente, Edwin Moreno, ¿sí? A quienes son los mejores amigos del expresidente de la República, y en este caso deberían entenderse como los tesoreros de la corrupción, que son María Auxiliadora Patiño, ¿sí? Hija del representante en Ecuador de Sinohydro, Conto Patiño, y de su esposo Javier Macías Carmiñán, ¿sí? Ellos, en una serie de reportajes, en los sendos reportajes que nosotros escribimos, dejamos en evidencia cómo es que a través de INA Papers, ¿sí? Y de otras empresas, hay otra constitución de una empresa que también se llama Fundación Amore, todas en Panamá, ¿sí? Pues se encargan de realizar
los trabajos de acercamiento de lobby político y de influencia de Sinohydro, no solo en Ecuador, sino en la región, porque van a hacer lobby en países centroamericanos, lo hacen en Cuba, y de toda esta correspondencia que en algún momento se hace pública a través del ejercicio periodístico que ejercimos en su momento, pues consta cómo es que prácticamente toda la familia estaba involucrada. Luego vendrá el proceso judicial que identifica los 70 millones y en los 70 millones pues hay para todos. Pues 70 millones es una cifra inconmensurable que cualquier ciudadano de a pie no puede entender. Un ciudadano de a pie no entiende $1.000.000, mucho menos lo va a hacer de lo que significa 70 millones. Y es por eso que ahí se encuentran una serie de involucrados, como las hijas, como la esposa, como la cuñada, ¿no es cierto? Y como otros amigos directamente relacionados al presidente de entonces, Lenín Moreno, fueron parte de los beneficios de esta primera coima que se identifica en el caso Sinohydro. Ojo, porque no es la última, ¿no? Nosotros hemos señalado, yo sobre todo lo he dicho con claridad, una cosa es el proceso de instalación de este caso Sinohydro, en el cual se descubren 70 millones de dólares en corrupción, y otro es lo que significa la gestión del propio proceso que le involucra directamente al ex vicepresidente Jorge Glass, en el cual de por medio hay la pérdida de 300 millones de dólares, que es el real techo de la corrupción en el caso Sinohydro, es decir, aproximadamente 400 millones, ¿sí? Que es lo que debería entenderse dentro y globalmente de este caso y que no se ha tocado y que no se entiende y que no se sabe. Nos centramos básicamente en los 70 millones donde hasta el abogado, ¿no es cierto?, de Lenín Moreno está involucrado y que pues pueda ser sentenciado por haber recibido honorarios provenientes de recursos de la corrupción por aproximadamente $1.000.000. En Impacto Informativo estuvo Francisco Rivadeneira, ex ministro de Comercio. La comunidad andina obliga a desmantelar aranceles entre Ecuador y Colombia. ¿Qué opina al respecto? Escuchémoslo a continuación. Sí, la respuesta a tu pregunta, esto se venía a venir y más o menos los resultados de lo que la Secretaría de la Comunidad Andina ha tomado como decisión era ya más o menos previsible, en el sentido de que tanto la tasa que puso por razones de seguridad del gobierno ecuatoriano como la tasa de reciprocidad de espejo que puso Colombia a raíz de esto, ambas iban a ser, como habíamos hablado en el pasado, contrarias al ordenamiento jurídico de la comunidad andina y de manera particular los compromisos adquiridos por ambos países de respetar la zona de libre comercio, por la cual, digamos, la mayoría de los bienes, si no todos casi, pueden circular sin pagar arancel. Entonces, vuelvo a insistir, no hay ninguna sorpresa al respecto, era lo que se esperaba. Y bueno, habrá que ver ahora en la siguiente etapa si ambos países tienen la voluntad o no de cumplir, para ser más preciso, en los próximos 10 días, con la resolución tomada por la Secretaría y básicamente eliminar la sobretasa del lado ecuatoriano y la sobretasa recíproca por parte de Colombia. Bueno, esto es así, es obligatorio, en 10 días tienen que desmontar los aranceles, si no lo hacen, ¿qué sucede? Las resoluciones de la Comunidad Andina emitidas por la Secretaría de la Comunidad Andina específicamente son obligatorias para los países miembros. Tienen efecto supranacional, tienen que ser directamente incorporadas en la legislación nacional y deben ser cumplidas de inmediato, ¿no? En otras palabras, ambos países tendrían que hacerlo en los próximos 10 días, o caso contrario estarían en desacato, estarían incumpliendo con esta resolución que ha tomado la Secretaría. Entonces, ahí se abren dos escenarios. El ideal es que las dos partes cumplan y se eliminen estos dos regímenes arancelarios, o por otro lado, que haya un incumplimiento y ahí habría que ver cuál es la siguiente etapa que asumirían, llevarían adelante cada país para poder mantener el mecanismo vigente, por más que esté en contra de lo decidido por la comunidad andina y particularmente con la Secretaría, durante un tiempo adicional. ¿Esto da lugar a multas o qué tipo de sanción?
Bueno, en el caso de que los dos países, el Ecuador y la Comunidad Andina, tomen la decisión de no acatar la resolución en el proceso de los próximos 10 días, aquel país que se sienta afectado, o inclusive cualquier individuo, persona, ciudadano de la Comunidad Andina, en este caso de manera particular los empresarios que han tenido que pagar estos aranceles, que en base a esta resolución queda claro que han sido ilegales, ilegítimos, pueden llevar a la Comunidad Andina de nuevo o lo que se denomina una acción de incumplimiento. O sea, básicamente ahí lo que se está buscando es decir que los países no han acatado la resolución de la Secretaría, y ahí se busca básicamente que de nuevo en primera instancia la Secretaría se pronuncie sobre este incumplimiento, que es la fase prejudicial, y posteriormente ya se puede ir al Tribunal Andino para que el tribunal se pronuncie a nivel judicial, y obviamente ya la decisión del tribunal es de carácter obligatorio y deberían los dos países en esta instancia acatar básicamente lo que el Tribunal Andino de Justicia decida en su sentencia. Si es que no fuese el caso, ahí el tribunal puede autorizar al país que se siente afectado, o a la empresa en este caso que se siente afectado, a tomar medidas retaliatorias en contra del país que no ha querido eliminar el régimen, y que puede implicar, entre otras cosas, justamente subir los aranceles, pero ahora sí de manera legítima, porque ya hay detrás de una sentencia del tribunal que lo permite. Primero mejoren, artículo de Miguel Rivadeneira publicado en diario El Universo. Resulta un craso error de los dirigentes del transporte plantear de nuevo la demanda de aumento de las tarifas sin haber mejorado el servicio ni capacitar debida y responsablemente a los conductores, que se entiende son profesionales del volante con licencia reconocida legalmente. La semana pasada en Quito suspendieron parcialmente el servicio público de los buses de cooperativas privadas, medida impopular que causó un caos en el desplazamiento de todos los usuarios, que son decenas de miles. La demanda principal era el aumento de las tarifas, que en realidad han estado represadas por años, pero a cambio de nada, porque el servicio sigue siendo pésimo y el comportamiento agresivo de los conductores no cambia. Ahí está el resultado de los accidentes que protagonizan permanentemente, que han dejado muertos en las vías, que causan enormes daños porque violan la ley y en definitiva hacen lo que les viene en gana, a vista y paciencia de las autoridades, y la indiferencia y la permisividad de los usuarios, que se ven bloqueados e impotentes debido a sus necesidades de traslado. Basta salir a las vías para confirmar diariamente la mala atención e irresponsabilidad de los choferes, la mala educación que exhiben, el trato despótico cuando se les observa cómo manejan o se les pide que no recojan pasajeros fuera de las paradas, que no corran ni disputen espacios con otras unidades en las calles y avenidas. Constituyen un peligro cuando transitan por las vías, cuando están en avenidas de 3 carriles, por ejemplo en Quito, en la Mariscal Sucre, Velasco Ibarra, la E35, la autopista Rumiñahui, entre otras. Imprimen velocidad por sobre los límites, toman el carril izquierdo, que es de rebasamiento para vehículos pequeños, y generan caos y obstaculizan la circulación. Colombia ha dado un salto sin precedentes en conectividad y educación tecnológica, dijo el viernes la ministra de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Karina Murcia Yela, en el marco de Colombia 5.0, evento que reúne a los principales actores de ese sector en el recinto ferial Corferias de la capital del país andino. Según Murcia, con el actual gobierno colombiano, en cabeza del presidente Gustavo Petro, el área de la conectividad digital ha tenido la mayor inversión en comparación con gobiernos anteriores. 3.3 billones de pesos para conectividad y para educación digital. Este gobierno deja la capacidad instalada, a capacidad de redes, capacidad de talento humano, que esto es muy importante, y a lo que le ha apostado este gobierno es a formar las personas en desarrollo de habilidades digitales.
En materia de soberanía digital, Murcia abundó que su cartera trabaja de la mano con el Ministerio de Ciencia y Tecnología en la consolidación de un gran data center. En Colombia 5.0 hablamos de acceso, soberanía y productividad. Esto es enfocado también en nuestra misión de transformación digital que dejaremos también como un producto y una ruta que permitirá que el país siga avanzando en la creación de nuevos talentos, en la creación de desarrollos tecnológicos y también que la pueda aportar al Producto Interno Bruto, que el sector TIC le aporta el 7%, de. Durante el encuentro Colombia 5.0 se formalizó la adhesión de Colombia a la iniciativa LATAM GPT, liderada por Chile y en la que participan 15 países de la región como Brasil, México, Perú, Argentina y Ecuador para construir el primer gran modelo de inteligencia artificial hecho en Latinoamérica para Latinoamérica. El encuentro Colombia 5.0, que se desarrolla hasta el 9 de mayo, cuenta con la presencia de más de 25,000 personas y la participación de expertos internacionales, académicos y emprendedores que dictan conferencias y charlas magistrales en torno a las novedades en inteligencia artificial, ciberseguridad y la generación de empleo en este sector de la sociedad. Con información de la oficina en Bogotá, Colombia, Noticias Xinhua. El crucero Omnibus, afectado por un brote de hantavirus, ya llegó a Tenerife. Las autoridades españolas mantienen un operativo para desembarco y traslado de los pasajeros bajo medidas sanitarias especiales. Por ahora no se han detectado nuevos casos a bordo. El director general de la OMS pidió calma y aseguró que no se trata de otra COVID. Las autoridades españolas pusieron en marcha este domingo una operación para evacuar y trasladar a todos los pasajeros y parte de la tripulación a bordo del crucero MV Hondius afectado por el brote de hantavirus. Anteriormente, el buque ancló frente al puerto de Granadilla en la isla española de Tenerife. Posteriormente, personal del Servicio de Salud Exterior de España subió a bordo del buque para llevar a cabo investigaciones epidemiológicas y evaluaciones sanitarias. Más tarde, el primer grupo de pasajeros comenzó a desembarcar y fue trasladado a tierra como parte de la operación para su evacuación. Todos los pasajeros y parte de la tripulación abandonarían el barco en grupos a bordo de lanchas neumáticas antes de ser trasladados en autobuses bajo estrictas medidas sanitarias y de seguridad al aeropuerto Tenerife Sur para continuar con los trámites de transporte hacia sus diferentes destinos. Con información de la oficina en Madrid, España, Noticias Xinhua. El secretario general de la Organización Marítima Internacional OMI, Arsenio Domínguez, hizo un llamado el jueves a utilizar el multilateralismo y el diálogo para resolver el conflicto en el estrecho de Hormuz. En la Convención Marítima de las Américas, MCA, celebrada en la capital panameña, Domínguez señaló que la principal preocupación de la OMI en el conflicto geopolítico es el impacto negativo en los inocentes trabajadores del mar. Domínguez puntualizó que ha mantenido relaciones y conversaciones con todos los países involucrados en el conflicto, incluyendo a los del Golfo Pérsico y el gobierno de Estados Unidos. Las tensiones puedan disminuir y nosotros podamos regresar a transportar y a operar las cargas y los buques de forma cotidiana, como lo habíamos hecho antes de que el conflicto iniciara, es el principal mensaje que tenemos. Por su parte, el economista y docente de la Estatal Universidad de Panamá, René Bracho, comentó que a Panamá y el mundo les conviene una pronta solución pacífica, ya que el conflicto produce un incremento en los costos de los alimentos, bienes y servicios por el aumento de precios del petróleo. Es necesario que se resuelva el problema, la contradicción. Definitivamente la apuesta por una solución multilateral, es decir, que incorpore la buena voluntad y la buena disposición de muchas naciones, de muchos países que apuestan por la paz, la coexistencia pacífica y un mundo donde tengamos a nivel de un establecimiento multipolar de las decisiones, un nivel de estabilidad y mayor seguridad.
La Convención Marítima de las Américas, MCA, que se desarrolla el 7 y 8 de mayo, se proyecta como uno de los principales espacios de negocios, cooperación e innovación del sector en la región, con unos 40 países participantes. Con información de la oficina en la ciudad de Panamá, Noticias Xinhua. El noticiero Telesucesos es retransmitido de lunes a viernes a las 7 horas por Radio Planeta Sur 106.1 FM de la ciudad de Loja. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.